Hola, muy buenas y bienvenidos a la ayudantía número 8 con el profesor Hugo Belmont. Yo soy César, su ayudante, y el día de hoy vamos a estar resolviendo unos ejemplos para ver cuando una función es medible y un par de ejercicios. Primero hay que recordar la definición de función medible, que es la siguiente: sean x sigma y y sigma prima dos espacios medibles. Una función f que va de x a y es medible con respecto a sigma si la imagen inversa de sigma prima es un subconjunto de sigma. En otras palabras, si nosotros calculamos la imagen inversa sobre el codominio, pues nos tiene que caer alguien en el dominio, pero obviamente como estamos en medidas y espacios medibles, tiene que ser esto sobre las sigma álgebras. Un ejemplo podría ser el siguiente: una función f que va de los reales en los reales se llama semicontinua superiormente si para todos los x tales que f de x es menor que c es un conjunto abierto en los reales. Para demostrar esto simplemente vamos a tomarnos los borelianos y x igual a r. X es igual a r y nuestra sigma álgebra van a ser los borelianos en r. Si las x en r tal que f de x es menor que c es abierto, entonces f es medible. Aquí sea, ¿no? Sea precisamente ese conjunto, entonces por el lema que demostraron con Hugo esta semana, x está en la imagen inversa de menos infinito a c. Para todo c en r. Entonces, la imagen inversa de E es un subconjunto de los borelianos en R, que es la sigma álgebra, y entonces F es sigma medible o medible. Para quien no sepa de qué lema estoy hablando del lemita que nos dice que los intervalos x en x tal que f de x es menor que c igual a la imagen inversa, en este caso justamente de este conjunto, está en sigma. Obviamente está en sigma porque pues caen los borelianos, pero también se puede para los que son menor o igual, aquí es f a la menos 1, nada más que aquí menos infinito y c sería cerrado, está en sigma. Y también se puede para los mayores y mayores iguales. Es un lema que tiene que todas son equivalentes. F es medible si solo si se vale esta, si solo si se vale esta, si solo si se valen las otras dos. Entonces, si no saben de qué estoy hablando, primero revisen la clase de Hugo en la que se ve este lema y luego ya vengan, o revisen el primer lema de Gravinsky después de la definición de funciones medibles. Es precisamente este. Capítulo 2. Otro ejemplo podría ser este: sea f una función monótona, entonces f es Borel medible. Este ejercicio también es bastante sencillo, o ejemplo más bien. Simplemente sea f monótona y sea x distinto de y tal que x es menor que y. Si f es monótona creciente, f de x es menor o igual que f de y. Entonces, la imagen inversa de x es igual a los x en r tal que f de x es mayor que c para todo c en los reales.
Y esto es igual a intervalos de la forma c, más infinito, que está en los borelianos de R. Ahora, si f es monótona decreciente, f de y es menor o igual que f de x. Entonces, la imagen inversa de x es igual a los x en los reales, tales que f de x son menores o iguales que c para todo c en los reales. Esto es igual a menos infinito, c cerrado, que cae en los borelianos de R. Si es creciente o decreciente estricto, entonces sería mayor o menor, pero en esos casos, por ejemplo, si aquí fuera mayor estricto, sería abierto, y si aquí fuera menor estricto, aquí sería abierto, y en ambos casos caen en los borelianos. Entonces las funciones monótonas son borel medibles, siempre que vayan de R a R al menos. El tercer ejemplo es bastante sencillo también. Sea x sigma un espacio medible y f que va de x a los reales una función sigma medible. Si tomamos a phi que va de los reales en los reales una función borel medible, entonces la composición de ambas debe ser borel medible. Aquí simplemente hay que hacer la cuenta de la inversa de phi compuesta con f. Esto va a ser igual a phi compuesta por f de los borelianos, todo esto a la inversa, o sea, la inversa de phi evaluada en f, evaluada en los borelianos. Esto, por propiedades de inversa, va a ser igual a la inversa de phi de los borelianos en R. Como phi es una función borel medible, esto va a ser igual a simplemente la inversa de los borelianos en R, porque como esta es borel medible, la imagen inversa cae en borel. Y esto es un subconjunto de sigma porque f es sigma medible. Y si recuerdan la definición, tiene que caer en la sigma de la x, y por lo tanto phi compuesta con f es sigma medible. Ahora vamos a resolver el siguiente lema. Sean f y g dos funciones medibles tal que van de x a los reales. Si tomamos un alfa en los reales, o sea un escalar, entonces alfa por f, o sea la función por el escalar es medible, f cuadrada es medible, la suma de ambas funciones es medible, el producto de ambas funciones es medible, y finalmente el valor absoluto de la función es medible. Vamos a empezar, vamos a ponerle a, vamos a empezar por alfa f. Es medible. Sea alfa en los reales. Entonces, x en x, tal que alfa f es mayor que c, es igual a x en x, tal que f es mayor que c sobre alfa. Y esto está en x, entonces c por la imagen inversa de e es un subconjunto de los borelianos en este caso, por estar en los reales, y entonces c f a la menos 1 de e es c por la función inversa es medible. La clave aquí es que f es medible, entonces esto pasa para toda c. Pongámosle c', en particular para c' igual a c sobre alfa sucede.
Y por lo tanto aquí ya fue medible. B. Vamos a demostrar que f cuadrada es medible. Aquí nos tomamos una c menor que 0. Entonces, x en x, tal que f de x es mayor que c, pasa porque f es medible. Pues f es medible. Entonces, x en x de f de x al cuadrado tiene que ser mayor que c cuadrado. Que c, pues f cuadrada de x f de x al cuadrado es mayor que 0, y recordemos que nos tomamos una c menor que 0. Aquí nuevamente estamos abusando de que esto pasa para toda c. Como es para toda c, en particular es para una menor que 0, y entonces la cuadrada la va a cumplir. Entonces, f de x al cuadrado es un subconjunto de los borelianos de nuevo, y entonces f cuadrada es medible. Para el tercero, para el de la suma, por demostrar que f más g es medible, vamos a tomar una d racional, sea d en los racionales. Entonces, x en x tal que f de x es mayor que d, intersección x en x tal que g de x es mayor que c menos d. Aquí básicamente porque f es medible, entonces esto se puede con cualquier c que pongamos. G es medible, entonces también se puede con cualquier c. Y entonces, si nosotros sumamos ambos conjuntos, tenemos los x en x tal que f de x más g de x es mayor que d más c menos d. Este se va con este y nos queda la pura c. Para toda c en los reales. Entonces, la imagen inversa de la suma está en los borelianos. Y entonces, la imagen inversa de la suma es medible. Ahora vamos a ver que f por g es medible. Si nosotros tomamos f más g al cuadrado, vamos a tener f cuadrada más 2gf más g cuadrada. Y si nosotros tomamos f menos g al cuadrado, vamos a tener f cuadrada menos 2gf más g cuadrada. Entonces, f más g cuadrada menos f menos g cuadrada es igual a 4 veces gf. Este se resta con este se resta con este, y este se acaba sumando con este. Entonces nos queda 4gf. Entonces, un cuarto de f más g al cuadrado menos f menos g al cuadrado es igual a g por f. Y de aquí, esta suma es medible, esta suma es medible, la suma de dos medibles es medible por los incisos anteriormente demostrados, y por lo tanto
FG es medible. Por lo tanto, GF es medible. Terminemos la prueba con el por demostrar del valor absoluto. Por demostrar que el valor absoluto de F es medible. Si C es menor que 0, entonces las X en X tal que el valor absoluto de F de X es mayor que C es toda la X. Porque el valor absoluto de F de X es mayor o igual que 0. Entonces si C es menor que 0, F de X va a ser mayor o igual que 0 para todas, ¿no? Entonces esto va a ser todo el conjunto del que sale la sigma álgebra. Si C es mayor o igual que 0, entonces las X en X tal que el valor absoluto de F de X sea mayor que C, va a acabar siendo igual a las X en X tal que F de X en sí es mayor que C, porque entonces el valor absoluto va a ser igual a la F. Unión con las X en X tales que F de X sea menor que menos C por definición de valor absoluto. Entonces, estos dos caen en la sigma porque son borelianos, o sea, porque la F es medible, la unión de ellos cae y entonces la imagen inversa del valor absoluto, F de X así, está en los borelianos, básicamente porque esto es un subconjunto de los borelianos. Y bueno, esto X pues también es un subconjunto de los borelianos porque estamos en los reales, ¿no? Entonces esto está en los borelianos, o bueno, más bien es un subconjunto, o bueno, más bien es un subconjunto de los borelianos, y por lo tanto el valor absoluto de F de X es medible. 1, 2, 3. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Sea un espacio medible y sea F que va de X a R medible. Pruebe que X en X tal que F de X es igual a A está en sigma para toda A en los reales. Aquí vamos a utilizar nuevamente el lema que probaron con Hugo. Sea F es medible si solo si la imagen inversa de menos infinito a C que es igual a las X en X tal que F de X es menor o igual que C está en sigma. Si solo si la imagen inversa de C, más infinito es igual a las X en X, a las X en X tal que F de X es mayor o igual que C está en sigma. Recordemos que ambas cosas eran un sí solo sí. Bueno, las tres cosas, de hecho. Es medible si solo sí pasa la primera, si solo sí pasa la segunda. Y esto, sí solo sí, como estamos hablando de sigma álgebras, las X en X tal que F de X es menor o igual que C, intersección X en X tal que F de X es mayor o igual que C, está en la sigma álgebra. Si solo si, precisamente, las X en X tal que F de X es igual a C, está en la sigma álgebra. Ahora podríamos preguntarnos por un ejemplo en el que un ejemplo de una función que va de X a los reales extendidos tal que X en X F de X es igual a A y está en la sigma álgebra para toda A en los reales extendidos, pero que no sea medible.
Ese ejemplo sería f de x igual a 1 si x es entero y 0 si x no es entero. Fíjense que la idea de esto, o bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle 1 y 2 para que no se pierda en el eje. Entonces, fíjense que vamos a tener aquí el 1, aquí el 2, aquí el menos 1, aquí el menos 2. Y vamos a tener, ponle tú que aquí está el 1, vamos a tener en los que no son enteros la línea, aquí un espacio que va a estar ocupado por este puntito. ¡Ay! Ya lo hice al revés. Bueno, 2 y 1. Luego aquí va a seguir la línea, luego aquí está este puntito, aquí sigue la línea, aquí otro puntito. Aquí hay puntito en el 0, aquí sigue la línea, aquí hay puntito, aquí sigue la línea, y aquí va a haber puntito y aquí va a seguir la línea y así se va a ir. Ajá, entonces, para toda C en los enteros, la imagen inversa de menos infinito, C es igual a las x en x, tal que f de x es menor o igual que c. Que esta vez no está en sigma porque precisamente falta la c para que pueda estar. O sea, justamente f de x igual a c no está porque no está en ese intervalo. Y para f a la menos 1 de c, más infinito, va a pasar igual. Esto es igual a las x en x, tal que f de x es mayor o igual que c. Pero este no está tampoco en la sigma álgebra porque la función no está en ese intervalo. Sin embargo, la intersección x en x tal que f de x es menor o igual que c, intersección x es x en x tal que f de x es mayor o igual que c, es igual a los x en x tal que f de x es igual a c, y este sí está en la sigma. O sea, básicamente por lo que no pasa es por el límite, gente. Si ustedes tratan de tomar el límite, cuando aquí se acerca parece que se va a quedar aquí en el 1, pero en realidad salta al 2. Cuando ustedes lo hacen aquí parece que se queda en el 1, pero salta al 2 y así. Entonces estas dos no terminan de estar en la sigma álgebra, pero su intersección, que es el c, al ser esta constante, ese sí está en la sigma álgebra, pues es la intersección de estos dos, ¿no? Entonces este sí termina estando en la sigma álgebra. Entonces este está para todos los valores enteros, pero no es medible porque los mayores o iguales o menores o iguales no se dan. Entonces ese sería un ejemplo y bueno, de tarea podrían pensar en otro. Ok, ahora vamos a terminar la clase con el siguiente ejercicio. Sea un espacio medible y sea f una función medible. Definimos 1 entre f como 1 entre la f medible si f es distinto de 0 o más menos infinito y 0 si estamos en 0 o más menos infinito. Queremos probar que f, por demostrar que 1 entre f es medible. Aquí hay que hacer varios casos. Sea a mayor que 0, tal que 1 entre a es igual a c. Entonces, las x en x tal que f de x es menor que c, está en sigma, porque f es medible, y entonces las x en x tal que 1 entre f de x es mayor que a, justamente aquí acaba siendo 1 entre c, y despejando pues queda aquí la a, ¿no? 1 entre c y pasamos la multiplicando y queda a. Entonces queda esto, que está en la sigma álgebra porque nada más cambia por una constante, esto para toda a. Si llegáramos a tener aquí, por ejemplo, el caso de que f es igual a 0 o más menos infinito,
tendríamos x en x tal que 0 es mayor que a, que es igual al vacío que está en la sigma álgebra. Entonces, como que sí es medible de este lado. Si ahora nos tomamos a igual a 0, a ver, aquí déjame lo pongo, si f o 1 entre f es igual a 0, pasa esto. Ahora tomemos a igual a 0. Aquí simplemente vamos a decir que como a es igual a 0, las x en x tal que f de x es mayor que 0 está en la sigma álgebra, y si simplemente sacamos el recíproco, pues no alteramos nada la ecuación. Está en x tal que 1 entre f de x es mayor que 0, está en sigma. Aquí nuevamente, si vale 0, pues vuelve a ser el vacío. Finalmente, sea a menor que 0, tal que 1 entre a es igual a c. Aquí se va a parecer más al primer caso que al segundo. Entonces, x en x tal que f de x es mayor que 0, unión las x en x tal que f de x es menor que c. Ajá. Digo, las mayores que 0, pues son todas las que sean positivas, ¿no? Y las negativas, pues son las que sean menores o iguales que la constante para toda constante. Entonces, eso pasa porque es medible. Y la unión de esas dos es precisamente la de las x en x, tal que 1 entre f es mayor que c, que está en la sigma álgebra porque simplemente estamos sacando recíprocos. ¿Sí? O sea, si aquí yo saco 1 entre f, pues es esta, ¿no? Mayor que esta. Y aquí nuevamente, si f valiera 0 más menos infinito, tendríamos f más menos, tendríamos 0 mayor que c, con c algún número negativo, lo cual sería todo el conjunto. Esta vez no sería el vacío, sería x, ¿no? O sea, las x en x tal que 0 es mayor que c, o que a, si gustan. Es que acuérdense que si a es negativo, pues este va a ser negativo, ¿no? Entonces esto es igual a x, que está en la sigma álgebra, y pues ya. Por lo tanto, 1 entre f es medible. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, no duden en escribirme, ponerse en contacto por el Discord, tal vez en dejar comentarios en este video, porque pues se vale. Nos vemos en la próxima asesoría. Muchísimas gracias por su atención y como siempre nos vemos a la próxima.